Hola amigos de Escape, bonita noche. Pues en esta ocasión voy a dar el tema como muy rápido, o bueno, voy a compartirles esto muy rápido porque la verdad sí me interesa que esta información llegue a más personas. Principalmente porque ojalá, ¿verdad? Que estas condiciones, situaciones, estas acciones no pasaran, pero la realidad es que sí pasan y pasa mucho. Entonces, hay muchas fuentes, muchas personas, muchas instituciones, incluyendo las escuelas, las iglesias, la psicoeducación, que de repente enfatiza mucho en los temas de la prevención, pero también es importante hablar de los temas de intervención una vez que hay un acto que haya sucedido. Y en esta ocasión me gustaría hablarles de dos términos que es de verdad importante que todos podamos conocer, y una vez que nosotros los conozcamos o los recordemos o los reconozcamos, pues es importante que también esa información la podamos difundir con otras personas. Entonces, en esta ocasión yo quiero hablarte de dos términos. El primero es acoso sexual o agresión sexual, y el segundo término es violación sexual. Es importante que primero todos entendamos que esto es algo que tenemos que conocer, porque si nosotros estamos viviendo alguna situación de agresión sexual, ya sea por abuso, por acoso o por violación, es importante que la podamos detectar para que al momento de detectarlo sepamos cómo hacer una intervención. Repito, es muy fácil cuando nosotros hablamos de prevención y pensamos que hablar de prevención es lo más importante, pero la realidad es que una vez que ya está pasando o que yo ya lo detecto en mi vida, es importante darnos cuenta de que hay intervenciones que podemos hacer que protejan y cuiden nuestra integración y nuestra integridad como personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de abuso sexual, estamos hablando de cuando una persona hace algo sin nuestro consentimiento de manera sexualizada. Y les voy a dar algunos puntos que me parecen muy claros los ejemplos. Por ejemplo, cuando alguien toca tus pechos, cuando alguien toca tus pompas, cuando alguien toca tu vagina, tu pene, cuando alguien te toca sin tu consentimiento y comienza a hacerlo, aunque tú le dijiste que no, aunque tú le dijiste que pare, aunque tú te tienes miedo, aunque tú te estás haciendo hacia atrás, aunque tú no estás consciente, y otra persona llega y esta persona comienza a tocarte, repito, sin tu consentimiento, estamos hablando de una agresión sexual y es importante que la podamos detectar. Cuando alguien te muestra sus genitales sin tu consentimiento, imagínate que de repente vas caminando, vas en la calle, o de repente una persona entra a tu habitación o algún espacio, o en el transporte público, que lo hemos visto en muchísimas ocasiones, y que de repente estas personas comienzan a masturbarse, o estas personas comienzan a observarte, y estas personas de repente se bajan el cierre o abren las piernas, ¿no? Y te muestran sus genitales. Es importante que tú puedas detectar que esto es abuso sexual, ¿ok? Cuando de repente hay personas que te obligan a ver pornografía, o que te obligan a estar presente, o tienen relaciones íntimas o relaciones sexuales frente a ti, y esto muchas ocasiones pasa con los pequeños, que de repente los papás tienen intimidad sexual y están los pequeños adentro de la misma habitación. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta de que esto también es una agresión sexual, porque estamos invadiendo el espacio privado y personal de otra persona, y esta persona pues no es consciente de esto que está ocurriendo. Entonces es importante que podamos detectar que esto también es abuso sexual. Cuando alguien te fuerza a que le des un beso, te forza a que le des un beso, también esto es abuso sexual. Cuando alguien te da palmadas en tus pompas sin tu consentimiento, también esto es una agresión sexual. Repito, cuando tú permites que pasen las cosas, pero tú estás consciente y tú no dudas y quieres disfrutar de esta experiencia, y entonces pues no estamos hablando de un tipo de agresión sexual. Pero si es un tipo, si estamos hablando de que está sucediendo sin tu consentimiento, si tú tienes miedo, si tú dijiste que no, si tú dijiste que parara, o si tú piensas que no hay otra alternativa para salirte o escaparte y esta situación está sucediendo, entonces es importante que podamos ponerle nombre a lo que está ocurriendo. Y repito, esto se llama agresión sexual o abuso sexual.
A diferencia de una violación es cuando hay una penetración, ya sea de un objeto o del pene a la vagina, y entonces ya estamos hablando de un tipo de violación. Y la violación también es algo que se tiene que detectar para que se pueda hacer algún tipo de intervención. Ahora, estoy diciendo esto porque estamos hablando de que estas situaciones pasan cuando tú no estás consensuando la situación, cuando tú no estás consciente de lo que está pasando. Y esto lo tienes que detectar porque en ocasiones muchas personas pasan por estas experiencias y de repente pues estaban dormidas o estaban dormidos o estaban bajo efectos de alguna sustancia o estaban de repente tomaron algún tipo de medicamento y ellos decidieron dormir o estaban súper cansados por el estrés, por lo que sé, y de repente no pueden responder conscientemente. Entonces estamos hablando de estas dos situaciones que pueden suceder, o una violación sexual o una agresión sexual. Una vez que nosotros detectamos esto, repito, pues a veces pareciera que es más fácil únicamente hablar de la prevención y de qué es lo que tú necesitas hacer o debes de hacer para no estar en espacios para que esto te pase, que es como muy romantizada y utópica la idea, pero la realidad, repito, es que sí pasa. Y cuando ya pasó esta situación, es importante primero detectar qué fue lo que pasó, ponerle nombre a lo que pasó y alertar porque es una situación de gravedad. Ahora, cuando esta experiencia ocurre, obviamente hay dos personas involucradas. Está la persona que fue el agresor o la agresora y está la persona que es la víctima. Y puede pasar algo muy interesante, porque cuando pasa con la víctima y la víctima habla o la víctima busca esta manera de proceder, busca esta manera de poder hacer una intervención en el momento, pues es importante que le podamos brindar la ayuda y la orientación necesaria a esta persona. Pero hay muchas ocasiones y muchas personas que no lo van a hacer en el momento y que a lo mejor van a hablar hasta después de un mes, 2 meses, 1 año, 2, 3, 10 años, y es importante que nosotros podamos entender que cuando una persona está confiando en nosotros para compartirnos esta experiencia y esta agresión que ha recibido, nosotros debemos de escuchar, pero no debemos de juzgar. Porque muchas personas lo que hacen es decir, ay, pero ¿por qué no me lo dijiste en el momento? O, pero ¿por qué pasó hace tanto tiempo? Ahorita pues ya no tiene caso que lo cuentes, o es mejor que te quedes callada o que te quedes callado y que ya no expreses esta experiencia. Y la verdad eso es algo muy triste, porque imagínate, esta persona de verdad primero está detectando lo que le acaba de suceder, después habla acerca de esta experiencia que tuvo y luego la comparte, y luego tú le dices que no le crees, o le dices que se calle o que guarde silencio, o que no mencione los nombres del agresor, o que no hable de su experiencia, porque las personas allá afuera le van a rechazar. De verdad es como recibir dobles agresiones o múltiples agresiones, y entonces la persona empieza a tener estos sentimientos y estos pensamientos de que hay algo que no es congruente, ¿sabes? Con la realidad de lo que me pasó, con el dolor de la experiencia que yo viví, con esta confianza y esta apertura que yo estoy teniendo contigo para compartirte este dolor que estoy experimentando. Y entonces pasan muchas cosas por la mente y por el sentimiento y por las emociones de la persona, y entonces se desarrolla algo como una burbuja que se llama culpa. Y si el sentimiento de culpa, el agresor jamás abraza este sentimiento, o el agresor como se la avienta a la víctima, pueden pasar situaciones desafiantes con la víctima después, y la víctima lo que puede pasar es que puede abrazar el sentimiento de culpa y sentirse culpable por la situación que te está compartiendo en estos momentos, que repito, puede ser del momento o puede haber sido del pasado o desde hace mucho tiempo hacia atrás, y es importante que nosotros también podamos detectar pues esta situación, ¿sale? Ahora, con las víctimas que sufren algún tipo de agresión sexual o que sufren algún tipo de abuso sexual, de violación sexual, es importante que nosotros podamos darnos cuenta de las consecuencias que pueden llegar a ocurrir o a suceder, y podemos hablar de 2 consecuencias inmediatas. Por ejemplo, desde la perspectiva psicológica podemos hablar del síndrome de Estocolmo, que es cuando la víctima se enamora de quien me agredió. En este caso, si yo soy víctima, yo puedo enamorarme de la persona que me agredió y puedo empezar a verlo con características endiosadas, o lo puedo ver como wow, pero es que esa persona como muy protector, como la Bella y la Bestia, ¿no? Como me secuestran y ahora me enamoro de la persona que me secuestró. Entonces es como desarrollar estos sentimientos de amor en bomba de aquella otra persona. Y también empieza a suceder algo que se llama indefensión aprendida.
que es cuando la persona abraza la culpa y empieza a sentir que de verdad es su responsabilidad el no poder poner un límite, o que es ese sentimiento de insuficiencia, de incompetencia por no poder poner un alto, y entonces empiezo a abrazar esta idea. Y entonces ahora yo pienso, siento y me incapacito para empezar a poner estos límites. Y la realidad no es que le exijamos a la víctima que, ¿por qué no pones un alto? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué no esto? Sino, repito, es mostrar esta empatía primero para que detecte qué es lo que le está pasando y que aprenda a diferenciar estas situaciones. Si fue una situación de acoso sexual, si fue una situación de abuso sexual, si fue una situación de violación. Y una vez que nosotros entendamos qué es lo que está pasando, ahora sí podemos llegar a proceder para ver los tratamientos que pueden suceder. La realidad inmediata es que, repito, cuando la víctima lo habla en el momento, puede que encontremos vías de solución que puedan ser más inmediatas para poder reconstruir a la persona que en ese momento sufrió estas agresiones, y podemos realizar una intervención más completa y podemos buscar una vía de intervención igual total. Pero cuando la persona ya pasó por más tiempo y el silencio lo abrazó como una manera de sanar este dolor que acaba de experimentar gracias a la experiencia, entonces pues también nosotros tenemos que ser muy pacientes con la persona, tenemos que escuchar a la persona y buscar cuáles son estas necesidades que la persona tiene en el momento. Muchas veces queremos obligar a que la persona que sufrió este tipo de agresión haga lo que yo haría o lo que a mí me enseñaron en un momento, o lo que, no sé, ¿sabes? Como la expectativa que yo tengo. Pero empezar a obligar al otro a que haga lo que yo espero que se haga es otra manera de agredir a quien ya ha sido agredido. Entonces, amigos y amigas, creo que es de verdad muy indispensable que podamos darnos cuenta de que estos temas tenemos que hablarlos de una manera muy abierta, y que no importa, de verdad, no importa qué es lo que nosotros hayamos vivido, es importante que lo podamos hablar y que lo podamos expresar, porque cuando nosotros hemos sufrido algún tipo de abuso, algún tipo de violación, y abrazamos la experiencia únicamente para vivirlo yo conmigo, entonces es como un autocastigo. Y repito, imagínate que tú solamente te estés abrazando estas experiencias para ti, de verdad que tu cuerpo va a empezar a gritar. Una de las cosas que Sigmund Freud decía, y que es una frase que yo he abrazado, es: tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Y si tú viviste una experiencia traumante y no has podido expresarla o liberarla porque no te sientes en confianza, porque no sientes el ambiente adecuado, o porque hay personas que están rechazando tu realidad o tu verdad, entonces es importante que acudas a un espacio seguro para que puedan validar tu experiencia, que validen tu emoción y que te ayuden a recibir la orientación que necesitas para poder reconstruirte. Entonces, amigos y amigas, de verdad que es importante que podamos ubicarnos en esta realidad, porque aunque lo ideal y la expectativa ideal, ¿verdad?, sería que no pasara, es que sí pasa. Y como yo recién lo publicaba en un post, no porque no te lo digan significa que no está pasando. Y es importante que podamos romper el silencio, que podamos capacitarnos, que podamos compartir esta información y que podamos ayudar a otras personas a que puedan recibir la orientación que necesitan para su proceso completo de sanación. Este es el tema que yo les quería compartir esta noche, y bueno, no como tema preparado, pero sí quería conversarlo con ustedes porque de verdad es algo que tenemos que prestarle suma atención. Entonces, me despido de ustedes, les agradezco por ver este video y pues estamos en contacto, amigos. Cuídense mucho y tengan una bonita noche. Bye bye.